Buenas tardes y muy buen domingo. Celebramos hoy la fiesta de la Presentación del Señor, conocida también como la fiesta de la Candelaria, debido a una larga tradición que hace que en este día se enciendan velas, se hacen procesiones, a veces más largas, a veces más cortas, según las costumbres y las devociones de cada lugar. Velas que representan la luz que reconoce Simeón en Jesús. Lo vamos a escuchar un ratito más en el Evangelio. Luz para iluminar a las naciones paganas. El pasaje que compartimos está en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Llama la atención la insistencia de Lucas en este pasaje en subrayar que María y José están cumpliendo con la ley. Empieza el pasaje diciéndose: cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés. Después dice: como está escrito en la ley, todo varón primogénito. Después dice que tienen que cumplir, como ordena la ley del Señor, ofrecer un par de tórtolas o de pichones. Sigue diciendo después, para cumplir con él las prescripciones de la ley. Muchas veces en el pasaje, incluso al final, también vuelve a señalar lo mismo, una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor. José y María están cumpliendo al pie de la letra la ley que ordenaba precisamente presentar a los niños, a los primogénitos en particular, porque tenían memoria de aquel hecho cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, que los primogénitos egipcios murieron y los primogénitos judíos fueron liberados de esa muerte del ángel exterminador. Todas estas imágenes que encontramos en el Éxodo, que tienen que ver con la opción de Dios por su pueblo. A raíz de que los hijos primogénitos del pueblo de Israel son salvados de la muerte, entonces queda esta tradición de presentarlos a Dios. Pero curiosamente, cuando Lucas nos relata este hecho, dice que llevaron al niño al templo cuando, dice, para la purificación, llegado el día de la purificación de ellos, el día fijado para la purificación de ellos. La que tenía que hacer algún rito de purificación por ley, no por necesidad, era la Virgen, porque la Virgen acababa de dar a luz. Entonces
ese hecho hacía que las mujeres tuvieran que presentarse en el templo para purificarse. Pero está hablando de una purificación mucho más profunda, entiendo el Evangelio de Lucas, una purificación que tiene que ver con que el que entra es el mismísimo Hijo de Dios, el que entra en el templo. La primera lectura de hoy, sacada del profeta Malaquías, anuncia esa llegada, dice: enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y hay una presencia de Dios en el templo que hace que el templo va a ser purificado. Y yo diría, el culto va a ser purificado. Algunos gestos hizo Jesús, por ejemplo, con la expulsión de los mercaderes. Pero en todo caso se trata acá de purificar el culto que se ofrece a Dios. ¿Y cuál es el culto que a Dios le agrada? Esto que está haciendo Jesús: presentarse delante de Dios. Enseguida uno puede pensar en Adán escondiéndose después del pecado. Adán, ¿dónde estás? Me escondí. El hombre, cuando se aparta de Dios, es como que se esconde. Jesús se presenta delante de Dios y se presenta para hacer la voluntad de Dios, y lo hace a lo largo de toda su vida, y lo hace específicamente entregando su vida en la cruz. Está también presente de alguna manera el pueblo de Dios, representado en estos dos personajes, en el profeta Simeón, que reconoce a Jesús luz para todas las naciones, y en la profetisa Ana, que habla también del niño, una mujer consagrada a la oración y al culto. Representan de alguna manera el pueblo que espera y el pueblo que busca, porque han ido los dos, impulsados por Dios, han ido al templo a encontrarse con Dios. La misa de hoy subraya varias veces esta realidad en la oración que hacemos para ofrecerle a Dios el pan y el vino. Decimos que nosotros nos queremos acercar en la iglesia con alegría. Ofrece el sacrificio del Cordero, dice la oración de comunión: concédenos recibir la vida eterna saliendo al encuentro del Señor. Lo dice también el prefacio. Bueno, hay un doble movimiento, un movimiento de Dios que se acerca y un movimiento del hombre que busca a Dios. En definitiva, la aspiración más profunda que podemos tener como discípulos de Jesús es esto de ponernos delante del Señor y ponernos en disponibilidad, yo diría. Con lo difícil que muchas veces se hace esto en la vida, saber decirle que sí a Dios, especialmente en los momentos difíciles, saber ponernos delante de Él, dispuestos a hacer su voluntad, sabiendo que es lo mejor, aunque a veces nos cuesta tanto, ¿no? Es la madurez de la vida cristiana, en todo caso, es esta: llegar al punto de ponernos sin pretensiones, sin proyectos, yo diría, ponernos delante de Dios, que Él haga con nosotros lo que quiera, que haga su voluntad en nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar, es un proceso largo que hay que hacer y que hay que renovar cada día. Pidamos a Jesús que nos dé la fuerza de presentarnos también nosotros para buscarlo, para encontrarlo, y de presentarnos también nosotros para abrir el corazón y abrir toda nuestra vida a que Dios haga en nosotros su voluntad. Lo expresamos en cada Eucaristía, llevamos el pan, el vino, fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, también de los frutos que la naturaleza, que Dios a través de la naturaleza nos regala, incluso hasta en la ofrenda que hacemos, en la limosna que damos, en la ayuda que ofrecemos a otros. Nosotros mismos nos estamos dando de algún modo para dejar que Dios haga en nosotros su voluntad. Pidámosle este regalo a Dios, se lo pedimos hoy especialmente por intercesión de la Virgen y de San José. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.